Muy bien, ya estamos de regreso en esto que es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas y sin censura. El día de hoy vamos también a platicar sobre un tema de gran interés para la ciudadanía. Número 1, es importante que todo ciudadano conozca que hay un derecho, que es un derecho que tenemos a la información pública. Todo recurso público debe ser transparentado y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de pedir información gracias a que existe una ley de transparencia que reglamenta muy claramente lo que se debe entregar, cómo se debe de entregar, lo que en teoría debe estarse publicando y lo que se debe entregar cuando esto se solicite. Gracias a esto, bueno, se ha hecho un trabajo también periodístico de investigación, de seguimiento y como también simples ciudadanos se ha pedido información. Para eso está con nosotros el periodista Victoriano Martínez, al cual le agradezco mucho pues que estés aquí con nosotros, mi estimado Víctor. No, pues muchas gracias por la invitación, Lupillo, y pues el caso que nos ocupa en realidad es un atentado contra el derecho de acceso a la información pública. Es que son varias cosas, ¿verdad? O sea, que eso es lo que ahora se le agrega a la de por sí tan irregular. Ya dudosa, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entrar rápidamente a un pequeño panorama de lo que es esto. Recordarán que nos escandalizó a todos, a varios medios, otros se quedaron calladitos, la mayoría sí lo hablamos, sí lo dijimos y mencionamos de una extraña compra de más de 35 millones de pesos a un extraño proveedor de nombre Sandra Sánchez Ruiz. También 10 millones los compró el Ayuntamiento de Soledad. A raíz de esto se empezó a investigar sobre el tema y eso nos lo va a hablar Victoriano. Sobre este tema no sabíamos al principio, de entrada, un proveedor que ya lo mencionó el oficial mayor Noel Lara Enríquez, se le contrató, dijo, aquí en este programa dijo, vino, es decir, no era de aquí, ¿o cómo? Vino, aquí lo dijo en el programa, vino este supuesto proveedor a ofrecer sus servicios, cuando nadie le quería dar crédito. Viene este extraño proveedor y le dice, yo sí te doy crédito y te fío medicamentos. Aquí hay muchas cosas que ya no nos cuadran, ahora ya con los documentos que tenemos y las pruebas, menos nos cuadran. Aquí hay dos temas diferentes. El que nos comenta Victoriano relacionado con el derecho a la información, que es terrible la forma del ocultamiento y la forma del manejo y todo lo que está detrás. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Y número 2, ¿cómo puede ser posible que un proveedor que te vende en teoría 35 millones de pesos, no sepamos dónde está? Es decir, no quiera vender, no es localizable, no aparece por ningún lado, no hay datos en internet, no hay datos en ningún lado, no existe este proveedor como tal. Es impresionante la manera de que han tratado de ocultar. ¿Saben cómo? Apelando a la poca memoria de los potosinos. Pero pues en este caso creo que no va a ser la situación, pero vamos a entrar de lleno en el tema. Victoriano, ¿se enteran ustedes de que existen pagos en el ayuntamiento? Salen cheques a un solo proveedor. ¿Y qué dicen ustedes? ¡Ah, chihuahua! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se abre esta maraña? Sí, en realidad fue una revisión de la lista de cheques que el ayuntamiento publica en su página de internet en el apartado de transparencia. Que ahí fue donde surge el primer dato de que aparece en la lista de cheques el nombre de Sandra Sánchez Ruiz muchísimas veces, 60 para ser exactos. Y la pregunta lógica es, ¿quién es Sandra Sánchez Ruiz? En principio, cuando ve uno la lista, dice, bueno, ¿por qué le pagan tanto a esta mujer? Y entonces ve uno el concepto y entonces el concepto abre todavía más las dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los casos el concepto es compra de medicamentos para personal de confianza. Compra de medicamentos para personal de confianza. Ajá. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué tantas veces aparece ella? ¿Por qué un concepto como este? Y entonces ya se va uno a ver cuánto fue lo que se le pagó por eso. Y entonces la suma da 34 millones y fracción, casi los 35 millones. Esto es el primer pago que aparece el 9 de diciembre y los últimos pagos aparecen el 29 de febrero. Sin embargo, se sabe que existía un supuesto contrato para surtir desde octubre, ¿no? Ahora es lo que revelan con la solicitud de información, con la respuesta que se da a la solicitud de información. En ese momento no se sabía y entonces uno dice, bueno, compraron entre diciembre y febrero 34 millones de medicamentos para personal de confianza.
yo creo que los datos por sí solos pues son abren a la sospecha. Digamos que hubiera sido cierto, que si todo se hubiera hecho bien, divídelo entre los empleados, pues da una cantidad impresionante de entrada. Sí, ayer lo que publica la jornada, más de 400 cajas de medicamentos recetadas diariamente. Pues no sé qué epidemia pudo haber habido ahí en el ayuntamiento. Ahora, el que aparezca todo eso, bueno, pues es lo que abre la sospecha. Pero si es una compra normal, si es una compra regular, creo que si yo te doy 1,000 pesos a ti para que vayas a la tienda a comprar algo, te digo, oye, vas a comprar tal cosa. Cuando regresas, lo más simple es que tú me digas, mira, aquí está la factura que me dieron por lo que compré, aquí está lo que compré. Es más... Y aquí en el ticket o en la factura viene que compré. Ajá, no, aquí está todo. Apegado a los principios fiscales, eso es. Sí, entonces yo creo que algo tan simple, pues ellos han pasado, hoy ya son 54 días de que se reveló el dato y no han sido capaces de explicarlo. Y la explicación que dan a la solicitud de información, pues resulta que arroja todavía... A ver, vamos para allá. Concretamente, para que todo el teleauditorio lo tenga muy claro. Concretamente, ¿qué se pregunta y qué te entrega el ayuntamiento vía transparencia, que es un derecho que cualquier ciudadano, cualquiera puede pedirlo? Así es. Sí, o sea, ¿y qué se pregunta? Pues se pregunta cómo se asignó la compra de esos medicamentos, de dónde surge la necesidad de esos medicamentos, las facturas de los medicamentos, todos los documentos que comprueben el pago de los medicamentos, la documentación que compruebe que hayan recibido los medicamentos y a dónde fue a parar, y el destino final del uso que se le da a los medicamentos. Copia del contrato también se pide. Sí, desde la decisión de por qué se decidió adquirir con esta proveedora. O sea, se pidió el proceso de licitación, si es que hubiese habido, y si no, el proceso de adjudicación del contrato. Claro. Entonces, ¿qué nos entregan? Pues por contrato nos entregan 2 archivos Word con un texto que uno pudiera decir... Entendiendo que un archivo en Word como tal no tiene ninguna validez de entrada. No, y aún suponiendo que el contenido de ese archivo Word sea equivalente al contenido del contrato, no es el contrato. No, y nosotros pedimos... Puede estar transcrito el contrato, puede decir lo mismo, pero tú estás pidiendo el contrato oficial. Mira, claro. Es como cuando nosotros en la anterior administración, de hecho eso es algo increíble. Yo la verdad pensé que no podía haber algo peor, la verdad, en opacidad, que Victoria Labastida o que Mario García. Pero lo que estamos viviendo el día de hoy a los peticionarios de información es verdaderamente impresionante, es peor, no lo puedo yo creer. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros solicitamos el contrato, por ejemplo, o necesitamos el contrato de la empresa esta que manejaba las fotomultas, oye, la ley dice que con 2 o 3 clics tú lo bajas, tú lo revisas en la página del ayuntamiento. Y anteriormente eso hacías, dabas 2 o 3 clics y te aparecía el contrato oficial donde venían las firmas, todo. Igual el contrato con Biggie, así lo obtuvimos. El día de hoy, yo me puse a revisar ayer todavía y no aparece ni un solo contrato subido en la página de transparencia. Esto es terrible lo que está pasando de ocultamiento. Entonces, a eso voy, Victoriano, que te entregan un documento en Word que puede estar transcrito, pero no es el documento. De entrada, y ahora, pudieran ellos alegar que hicieron una versión pública, pero la versión pública, según establece la ley, es entregar el documento en el estado en que se encuentra. Vamos a aclarar eso. Versión pública, porque aquí hay una versión completamente perversa para malinterpretar lo que dice la ley, Victoria. Así es. Sí, no, la ley lo que prevé es que ya no hay documentos que puedan reservarse íntegros. ¿Por qué? Porque la ley prevé las versiones públicas, es decir, y pasa también con el caso del convenio de la BMW, ahora el de la Ford, no pueden declarar reservado todo el documento porque en el documento a fuerzas hay información que es pública, es de interés público. Entonces, lo que la ley prevé es que se entregue copia del documento y se teste, esto es, se cubra la información que se considere reservada y por la que haya motivos para reservarla. Cosa que aquí fue lo que hicieron en un simple formato, en Word, también le ponen
con su puño, y ahí viene, ¿no? Sí. Como eliminado y quitan datos del proveedor, dando a entender que son datos personales y son cosas muy diferentes.